Bien, todavía no subí los videos de la clase anterior. Ando medio atrasada con eso, perdón. Pero bueno, ya los vi así. Igual los tienen ahí en la carpeta de... hay una carpeta que se llama Recording en archivos, que se ve que Microsoft va guardando ahí. Incluso no se vencen como antes. Pero bueno, ya los voy a subir al canal. Lo que pasa es que tengo que buscar el momento en que mi hijo no cursa, pues si no la señal baja mucho y bueno, como a veces estoy muchas horas fuera de casa, se me complica. ¿Y el Bueno, PowerPoint de la clase pasada lo subiste a la carpeta del 2 de y junio? ayer me lo reclamaron, no lo había subido y lo subí ayer. Mm. Sí, me lo reclamó un chico. Me había olvidado de subirlo, ¿sí? El de concavidad y todo eso. Subí este PowerPoint que voy a usar ahora, pero que lo voy a seguir usando, así que hoy lo vuelvo a subir con todo lo que vemos hoy. Pero bueno, Sí, me había olvidado de subirlo. Bueno, muy bien. A ver. ¿Ven el PowerPoint? Sí, profe, se ve. ¿Se ve bien? Bueno, muy bien. Recordemos lo que habíamos dicho la clase pasada sobre polinomio de Taylor. La aplicación más importante que tiene el polinomio de Taylor es el de aproximar funciones. Acá había puesto un ejemplo. En lugar de trabajar con funciones trascendentes, como es el coseno hiperbólico, conviene trabajar con funciones polinómicas, que son las funciones más nobles, más sencillas, pero todas las aproximaciones que logramos hacer con el polinomio de Taylor son puntuales en las cercanías de un punto, y esto tenía que ver con el concepto que habíamos desarrollado en un comienzo, que era el de orden de contacto, ¿sí? Habíamos explicado que era orden de contacto, hicimos un ejercicio con respecto a eso, hice toda la deducción de dónde salía el polinomio de Taylor. Y les había mostrado en esta flechita el GeoGebra, el comando, y habíamos visto un ejemplo que incluso hice todo el desarrollo en la pantalla y después lo borré. Ahora vamos igualmente a hacer otros y arrancamos desde acá. Taylor y Maclaurin se disputaron la autoría del polinomio. Taylor fue más audaz. Maclaurin desarrolló el mismo polinomio de Taylor, pero únicamente centrado en x sub 0 igual 0. Es decir, Maclaurin, cuando decimos polinomio de Maclaurin, es porque el x sub 0 vale 0. Taylor fue más audaz y desarrolló ese polinomio para cualquier x sub 0. Por eso acá quedaban potencias, no de x, porque fíjense en que acá, en lugar de x, sería x menos 0, por eso no se pone a la n. Taylor fue más audaz y lo hizo para cualquier x sub 0. Por eso el polinomio de Taylor tiene el formato que acá en lugar de x dice x menos x sub 0. X menos x sub 0 porque es cualquier x sub 0. Entonces, cuando nos piden el polinomio de Maclaurin, ya nos están diciendo cuánto vale el x sub 0. Cuando vemos Maclaurin, x sub 0 vale 0. Esa es la única diferencia entre Taylor y Maclaurin. La historia los dejó a los dos contentos, se usan los dos nombres y listo. Pero Taylor es más amplio que Maclaurin. Este es el ejercicio 6 de la práctica. Dice encontrar el polinomio de Maclaurin de orden n para esa función. 1 sobre 1 menos x.
Y una vez que se encuentra, dice usarlo después con n igual 4 para calcular el valor aproximado y allí me piden diferentes valores, así que hay que tener las calculadoras listas para hacer cuentas cuando necesitemos y se hace una pregunta que es qué se puede decir con respecto a la aproximación a medida que nos alejamos de x igual 0. Vamos a hacer este ejercicio bien completito. Entonces, tenemos que no sé por qué se me fueron los controles. Que nuestra función es 1 sobre 1 menos x. Como es Maclaurin, el x sub 0 vale 0. Y el grado del polinomio, fíjense en que primero me piden de grado n, genérico, ¿sí? Después habrá que ese n tomar el valor 4, pero en principio n. Bueno, armar el polinomio de Maclaurin implica hacer muchos cálculos auxiliares. Por eso vamos a separar acá la pantalla y vamos a hacer los cálculos auxiliares ahí a la derecha. ¿Qué tenemos que calcular en primer lugar? F de 0. F de 0 vale ¿cuánto? 1. ¿Sí? Y ahora hay que empezar a derivar. Derivada primera. La derivada primera de 1 sobre 1 menos x. Para derivar, como arriba tenemos una constante, nos conviene pensarlo así. Es más fácil derivar esto que derivar esto. Porque arriba hay una constante. Esto no conviene escribirlo cuando tenemos cocientes entre polinomios, ¿no? Y encima esa constante es 1, con lo cual hace todo mucho más fácil. ¿Cuánto da esa derivada? Menos 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Menos 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Y falta algo. Falta un menos. Por la derivada de esto. Sí. Porque es regla de la cadena. Por menos 1. Entonces, si pasamos en limpio, queda 1 sobre 1 menos x elevado al cuadrado. Esa es la derivada primera. Pero la derivada primera hay que evaluarla en 0. ¿Y cuánto me da la derivada primera evaluada en 0? 1. 1. Entonces, vamos armando nuestro P sub n, porque nos dice genérico, polinomio de Maclaurin, y tenemos primer término, f de 0. F de 0 dijimos que es 1, más la derivada primera evaluada en 0, que es 1 por x. Por ahora escribo, aunque sabemos que este 1 no hace falta escribirlo, ¿no? Más. Seguimos en el cálculo auxiliar, derivada segunda. Ahora esto hay que pensarlo, f' es a la menos 2, ahí, para derivar. Vamos, derivada segunda. Menos 2 sobre 1 menos x al cubo por menos 1. O sea, 2
sobre 1 menos x cubo. Y esta derivada, la segunda, también hay que evaluarla en 0. Dos. 2. Así que acá venimos y ponemos 2x² sobre el factorial de 2, que es 2. ¿Sí? Por ahora escribo factorial, pero después vamos limpiando esa cuenta. Más. Vamos a tener que descubrir que hay un patrón que se repite. Cuando me pide el polinomio genérico, es como que las derivadas, vamos a tener que descubrir la derivada enésima porque hay un patrón que se repite, ¿sí? Bueno, acá tenemos que la derivada segunda, voy corrigiendo, es 2 por x a la menos 3, ¿no? Es escribir esto de otra manera para derivar. ¿Y cuánto da entonces la derivada tercera? 6 sobre 1 menos x a la cuarta. Ya directamente 6 positivo, porque hicimos regla de signos, pero para el que todavía está ahí medio perdido es primero menos 6 por 1 menos x a la menos 4, que ya directamente pongo a la cuarta acá, por la derivada de la base, que es menos 1. Por eso menos menos me queda más 1 menos x a la cuarta. Y la derivada tercera evaluada en 0, Quedaría 6. 6. O sea que acá ponemos 6 sobre el factorial de 3 por x cubo. Más. Como que la cuenta da el factorial, ¿no? Sí, ya en la cuarta se van a dar cuenta de este patrón y después podemos generalizar. Porque la cuarta derivada, ¿qué sería? Esto sube como menos 4. Entonces fíjense en que estoy multiplicando a la anterior por 4. De ahí surge el factorial, ¿sí? Y como siempre va a aparecer el menos 1, se va a transformar en positivo. Esto sería 24, la derivada cuarta, por 1 menos x a la quinta. Y la derivada cuarta evaluada en 0 me da 24, que 24 es el factorial de 4, porque fíjense en que la derivada tercera, acá sí pongo derivada tercera. La derivada tercera era 6, 1 menos x elevado acá, a la menos 4. Como estoy bajando el 4, esto era factorial de 3 y ahora lo multiplico por 4, me va a quedar factorial de 4. Y siempre me queda negativo, pero multiplicado por el negativo de la derivada me va a quedar positivo. Entonces ya podemos generalizar, porque acá pongo 24 factorial de 4, x a la cuarta, más puntos suspensivos, y cómo sería la derivada enésima entonces. Y seguro va a dar el factorial de n dividido factorial de n por x a la n. Y ahora pasamos en limpio ese polinomio y nos va a quedar 1 más x cuadrado más x cubo más x cuarta más puntos suspensivos xn. ¿Ven cómo hay un patrón que me permite generalizar el polinomio que aproxima a esta función? ¿En cualquier parte aproxima a esta función? No. Polinomio, si es de Maclaurin, sirve para aproximar f de x en un
en torno a x sub 0 igual 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe, se entendió. Bueno, ahora dice que hay que usarlo después con n igual 4. N igual 4 cortamos acá. ¿Sí? Ese sería p sub 4 de x. 1 más x cuadrado más x cubo más x cuarta. Ese sería p sub 4. Y hay que usarlo para calcular f de 0,1. F de 0,1 va a ser aproximadamente igual a p sub 4 de 0,1. Esa es la idea. ¿Sí? F de 0,1 sería hacer la cuenta 1, 1 menos 0,1. Esta cuenta. 1 décimo, 10 menos 1, 9 décimos. Esto da 10 novenos. Esto es 10 novenos en fracción. Después harán la cuenta usando la calculadora. Esto es f de 0,1. Reemplacé en f de x a x por 0,1. Esa cuenta la vamos a aproximar usando el polinomio anterior evaluado en 0,1. Entonces, ¿qué ponemos? 1 más 0,1 más 0,1 al cuadrado más 0,1 al cubo más 0,1 a la cuarta. Bueno, ahora hay que hacer cuentas con la calculadora. Esto es un 100. Esto es un milésimo. Esto es un 10 milésimo. Bueno, hagan las cuentas y me dicen en forma decimal, si no me equivoqué en hacer la cuenta esta que la hice en medio de memoria, 1 décimo, 10, 9 décimos, sí, no me equivoqué. Están con la calculadora. F de 0,1 me da 1, y 9 unos más. No sé si es periódico. Es periódico, sí, porque tenés un 9 abajo. Es periódico, 1,1 periódico. Y la del polinomio de Maclaurin o de Taylor tendría que decir. Es lo mismo. Es lo Me mismo. da 1, y 4 unos. Bien, es una muy buena aproximación. Tienen 4 decimales de coincidencia, ¿sí? Este 1 no termina nunca, acá este 1 corta en el cuarto dígito, ¿sí? Fíjense en que nosotros dijimos que estamos trabajando con x sub 0 igual 0. Y el x que yo quiero aproximar, en este caso, es 0,1. Está cerquita del x0. Ahora nos piden estas aproximaciones, 0,5, 0,9 y 2. Nos vamos alejando de x sub 0. Y antes de hacer las cuentas, ¿qué les parece? Si nos vamos alejando del x sub 0, ¿sí? Acá, en 2. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener una buena aproximación o la aproximación va a empeorar? ¿Qué les parece? No, va a ser peor. Va a ser peor, ¿sí? Yo no voy a hacer con 0,5, 0,9, después lo hacen ustedes. Vamos directamente a 2.
Vamos a pasar acá a 2. Entonces voy a hacer f de 2 y lo voy a comparar con p sub 4 en 2. F de 2 me queda menos 1, ¿no? No, 1 menos 2 menos 1, sí, menos 1. Y f en 2 para el polinomio me queda 1 más 2 más 2 al cuadrado, 4, más 2 al cubo, 8, más 2 a la cuarta, 16. Nada que ver, pero nada que ver. ¿No? Menos 1. ¿Ven? Aproximadamente igual, no tiene nada de aproximadamente igual. Da 12, 18, 28, 30. 31. ¿Eh? No, 31. Eso es. Claro, miren, nada que ver, porque el 2 está a una distancia abismal del x sub 0 igual 0. No sirve, está lejos. ¿Se dan cuenta? Miren, nada que ver. ¿Se entiende, chicos, esto? Sí, sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué se puede decir con respecto a la aproximación a medida que nos alejamos de x igual 0 y que la aproximación deja de ser válida? No es tal aproximación. Y también podían haber tomado acá valores negativos, ¿sí? Por ejemplo, podía haber tomado menos 0,2, ¿no? Menos 0,2 no está tan lejos del x sub 0. Entonces acá seguramente si comparan f de menos 0,2 con p sub 4 en menos 0,2 y seguramente les van a dar valores parecidos. No solamente tengo que mirar en el entorno derecho del punto, sino también puedo mirar en el entorno izquierdo del punto, pero cerquita de allí, no lejos. ¿Estamos? ¿Se entendió esto, chicos? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a pasar al monstruo de las 7 cabezas. Bueno, nosotros vimos el polinomio de Taylor, ¿sí? Ahí hay un dibujito. Supónganse que nosotros tenemos acá dibujado, ¿sí? La función y el polinomio que la aproxima, ¿sí? En las cercanías de algún x sub 0. Este supónganse que es mi x sub 0. F de x sub 0, que en x sub 0 los dos son iguales. Así lo hicimos cuando hicimos la deducción de el polinomio de Taylor. El punto, el polinomio de Taylor y la función tienen que compartir el punto, el x sub 0, lo comparten, ¿sí? Porque de allí partimos en la deducción del polinomio. ¿Qué sucede? Yo me alejé un poquitito, porque si no, no se ve.
No son iguales, son aproximados y uno comete un error. El error sería este. ¿Mm? Ese error, fíjense en que puede ser por exceso o por defecto. Si la función está por arriba del polinomio, el polinomio va a aproximar con un valor más chico que el de la función. Y puede pasar al revés, que el polinomio esté por arriba de la función, entonces el valor de aproximación es mayor que el verdadero valor. Eso también lo habíamos visto en diferenciales, ¿sí? A esto se lo llama resto, error o término complementario. Cualquier nombre que le quieran dar de estos tres es válido, incluso también se lo llama término complementario de Taylor, ¿sí? ¿Qué? Perdón, ¿por qué esa distancia justo y no otra? ¿Qué condiciona? La distancia, la diferencia que hay entre tu polinomio y la aproximación. Eso es el resto, el error que vos cometés. Ah, claro, pero en cualquier Cualquiera de lado, estos. pero es distinta. Claro, a medida que vos te acercás al x sub 0, ese resto se va achicando. El error que cometés es más chico. Ah, claro, está bien, está bien. ¿Está? ¿Mm? Lo mismo si estoy de este lado. Acá, fíjate, si estoy de este lado, este es el error. Fíjense en acá que la cosa cambia, porque esta es mi función y este es el polinomio. ¿Sí? Del lado izquierdo, el polinomio está por encima de la función. Quiere decir que si yo reemplazo, calculo el valor en el polinomio y el valor en la función, el valor en el polinomio va a ser mayor que el valor de la función. Entonces, la aproximación va a ser por exceso. En cambio, de este lado, la aproximación va a ser por defecto, porque el polinomio está por debajo de la función. Entonces, el valor aproximado me va a dar más chico. Pero siempre la diferencia, que tendría que ser en realidad la diferencia en valor absoluto, si yo quiero hablar de longitud de este segmento, ¿sí? Pero a esto se lo llama resto o término complementario. Y esto es lo que se conoce como fórmula de Taylor. La función es igual al polinomio de Taylor, más el resto. El resto puede ser positivo o negativo, ¿sí? No es la medida del segmento. Yo lo dibujé como un segmentito, pero esto es un número que será un número positivo o negativo, según la aproximación sea por exceso o por defecto. ¿Mm? Esto es el resto o término complementario, que puede ser positivo o negativo. Y esto es lo que se conoce como fórmula de Taylor. Ahora, ese resto, ¿cómo lo calculo? ¿Sí? Fíjense, si yo desarrollo el polinomio de Taylor de orden n, el resto se llama R sub n, es decir, es el resto o error que cometo cuando el polinomio lo desarrollo hasta grado n, por eso se llama R sub n. Pero ¿quién es R sub n? R sub n es el término siguiente. Fíjense en acá. Esto es la derivada de orden n más 1. Derivada de orden n más 1. La derivada siguiente. Pero hay un cambio si ustedes observan.
todas las derivadas anteriores se evaluaban en x sub 0. ¿Sí? Voy armando lo que queda acá. Yo lo voy a reescribir a mi manera. Esto lo saqué de los apuntes de cátedra que usan A. Yo uso mucho x sub 0, recuerden. Entonces vamos a ir haciendo los cambios. Esta sería la derivada n más 1. Pero en lugar de evaluarla en el x sub 0 como venimos haciendo, se evalúa en un punto que se llama C. Algunos libros acá usan Z, usan una letra griega, usan phi. Esta letra puede ir variando de acuerdo a la notación que estén acostumbrados a utilizar el que da la clase. Y todo lo demás sigue igual, porque es el término que sigue. Entonces, ¿qué va a ser? X menos, en vez de A, nosotros solemos poner X sub 0, elevado a la n más 1, y eso dividido el factorial de n más 1. Es el término siguiente al término enésimo. El único cambio está acá, en donde se evalúa la derivada. Ese es el cambio para el resto. ¿Está? Y ese C está entre el X que queremos aproximar y el X sub 0, que acá lo llaman A. ¿Ven? A y X sub 0 es lo mismo. Yo estoy muy acostumbrada a usar X sub 0 como notación. ¿Sí? X es el valor a aproximar y el X sub 0 es donde se centra mi polinomio. ¿Sí? ¿Entendieron el formato del resto o término complementario? Sí, perfectamente. ¿Sí? Bueno, X también sería, algunos los... X Sí, sería el valor que agarramos, que elegimos para acercarnos a claro, donde se por aproximan, ¿no? ejemplo, en la diapositiva anterior, en este caso X vale 0,1. Claro, sí, ¿Sí? sí. Este Y, sería el X. y sé que tendría que estar entre 0,1 y 0. Acá claro, X. Y acá el X valía 2. El X es el valor que vos querés aproximar y el X sub 0 es donde vos centraste tu polinomio. Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, lo difícil, que es lo que le cuesta entender al alumno, es que esto nunca se puede calcular con exactitud. Este número, este resto o término complementario nunca se puede calcular con exactitud. ¿Por qué? Porque este C yo me lo voy a acomodar para que pase algo. Este C uno lo puede tomar en cualquier parte, por eso esto no es un número fijo y ahora vamos a ver cómo hacemos para lo que se llama acotar el error, ¿sí? Pero antes de llegar a la cota del error, fíjense en el ejercicio 11 de la práctica. Este es el ejercicio 11 de la práctica. Dice, determinar el resto de cada una de las siguientes identidades. Si ustedes se fijan, esas identidades es la fórmula de Taylor. Esto que me están dando acá es la fórmula de Taylor. ¿Por qué es la fórmula de Taylor? Tenemos esto, que sería el polinomio, más el residuo, resto, error o como quieran llamarlo, ¿sí? Lo mismo acá, tenemos el polinomio, que en este caso es de grado 6, y el resto que le corresponde a ese polinomio de grado 6, por eso se llama R6. Lo mismo acá, tenemos el polinomio de grado 5 y el resto que le corresponde a ese polinomio de grado 5. Y lo mismo acá, tenemos P sub 3 de X más R sub 3 de X.
y en el primer miembro que tenemos, la función, que en este caso es el logaritmo de x. O sea que esto que me están dando acá es lo que llamé recién yo fórmula de Taylor. Me piden que encuentre la expresión del resto, ¿sí? Vamos a tomar uno de los ejemplos que tenemos acá, ¿sí? Esta de 1 sobre 1 menos x es la que hicimos recién, ¿vieron? 1 más x cuadrado más x cubo. Fíjense que todas estas, las tres primeras, ¿cuánto vale el x sub 0 en las tres primeras? 0. 0. Es Maclaurin. Está, en cambio, en la última, ¿cuánto vale el x sub 0? 1. 1. Se dan cuenta, ¿no? Cómo descubrir el x sub 0, porque vemos las potencias de x. Acá son potencias de x, entonces quiere decir que el x sub 0 vale 0, y acá son potencias de x menos 1. El x sub 0 vale 1, ¿sí? Vamos a tomar este último ejemplo, entonces, ya que tenemos un x sub 0 que no es 0, sino que es 1. ¿Cómo hallo R3? Entonces, para eso voy al cálculo auxiliar porque necesito ir viendo cómo se dan las derivadas, porque por más que me dieron P sub 3, yo necesito la derivada cuarta. Para calcular R sub 3 de X, necesitamos la derivada cuarta del logaritmo natural de X, ¿sí? Entonces, empezamos, tengo que empezar desde la primera derivada, no me queda otra. Esta es la función, la primera derivada es 1 sobre X, la segunda derivada menos 1 sobre X cuadrado, la tercera derivada es 2 sobre X cubo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y la cuarta derivada, que es ahí donde quiero llegar, es menos 6 sobre X cuarta. Profe, disculpe, no entendí por qué estamos sacando la derivada cuarta. Y porque dijimos que si vos llegás, si vos desarrollás hasta el polinomio de grado 3, este es el término siguiente. Y el término siguiente es el de orden 4. Fíjate, voy para atrás. Vos acá desarrollás tu polinomio hasta el grado n. Para hallar R sub n, fíjate que es la derivada que le sigue. En nuestro caso, n vale 3, polinomio de grado 3. Entonces, R sub 3 va a ser el término siguiente, va a ser la derivada de orden 4, 1 más que 3. Ahora sí. Ahora sí, ¿está? Bien, entonces, R sub 3, lo escribo acá, R sub 3 va a ser la derivada cuarta, lo que dijimos recién, derivada cuarta evaluada en ese punto C por X menos 1 a la cuarta dividido factorial de 4. Esta es la forma de R3. Se pone R3 porque es el resto o residuo o error que cometo cuando aproximo con un polinomio de grado 3. Pero en realidad es el término siguiente, por eso tengo que llegar a la derivada cuarta. Vuelvo a la diapositiva de atrás. ¿Ven? Acá dice Rn, resto o error que cometo cuando aproximo con un polinomio de grado n, pero es la derivada siguiente y es el término siguiente. ¿Ven? Bueno,
Entonces acá es derivada cuarta evaluada en C por x menos 1 a la cuarta sobre factorial de 4. Entonces, R3 de x va a ser esta derivada evaluada en C. Esta derivada evaluada en C me queda menos 6 sobre C a la cuarta. Menos 6 sobre C a la cuarta por x menos 1 a la cuarta y el factorial de 4 que me da ¿cuánto? El factorial de 4. ¿Puedo hacer la cuenta? 24, ¿no? 24. 24. Y se puede simplificar 1 y 4. Y pasamos en limpio esto. Esto nos quedaría negativo. ¿Sí? X menos 1 a la cuarta dividido 4 por C4. Como siempre, ¿qué hice? Acá abajo tengo un 1. Lo que tanto les cuesta. Multiplico los extremos que me quedan, que es este menos con x menos 1 a la cuarta, y después multiplico los medios y va en la parte de abajo. Esa división que siempre tanto les cuesta. Y esta es la expresión de R3 de X. ¿Qué es lo que me piden? Determinar el resto de cada una de las siguientes identidades. Encontrar la expresión del resto. ¿Se entendió? ¿No tiene valor? ¿Nunca? ¿Eh? ¿Nunca tiene valor? No, ¿O sí? no, por ahora no le dimos valor. Ahora viene lo difícil, que es darle el valor. Acá me pidieron la expresión nada más del resto. No me pidieron acotar el error. Cuando a vos te piden acotar el error, ahí es donde va a tomar valor, que es lo que vamos a ver ahora. Que es lo difícil. Ah, claro. Encontrar la expresión del resto no es difícil. Es el término siguiente, es hacer cálculos y se encuentra. Lo difícil es cuando hay que asignarle valor. Eso es, el acotar el error, lo que el alumno no termina de entender qué significa. ¿Sí? Claro, sí, sí, entiendo. Sí, sí. Bueno, vamos a tratar de que entiendan, pero eso viene después. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Bueno, ustedes acá en las anteriores van a tener que hacer lo mismo. La primera es muy fácil porque todas las derivadas de a la x, ¿cuánto valen? Todas valen e a la x. El primero es muy sencillo. El segundo ya tienen hechas unas cuantas derivadas en el ejercicio anterior. Y el seno es fácil porque la derivada es coseno, después voy al menos seno, después vuelvo al coseno, es fácil. Este era como el más complejo de todos. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio y justamente acá es donde aparece por primera vez, si ustedes se fijan, el ítem C dice calcular estimando el error que se comete al realizar dicha aproximación. Cuando me dicen estimar el error, es que ese término complementario toma un valor numérico. Lo vamos a ver directamente en este ejemplo. Eso, ¿sí? Este es el ejercicio 12 de la práctica y después Mónica va a hacer otro más. Yo hago este y después sigue Mónica, así que creo que es la diapositiva que sigue. No, este es el videíto que justamente encontré, que te decía yo del CBC, Mónica.
Hice una captura de pantalla, está acá el videito. Es un capo, les puse el link porque explica muy bien, la verdad, el tipo ese. Puse 2 ejemplos. Y después te dejo a vos con el 13A. Y estos no los voy a explicar, se los pongo de referencia como para que ellos miren. Incluso tienen otra anotación. De cómo arman el polinomio. En vez de C usan la letra tita, ¿ven? Sí. En vez de X sub 0, en vez de C usan la letra tita. Y en vez de usar P sub n para el polinomio de Taylor, usan T sub n y usan el símbolo de sumatoria. Son un poco más sofisticados en cuanto a la notación. Si hablan de X sub 0, el X de aproximación, esta sería la función. Y acá explican cómo acotar el error, que es lo que voy a explicar ahora. Igualmente me alivia porque lo explica de la misma manera que lo vamos a hacer nosotros, que es maximizando la cuestión. Bueno, después acá tienen un videíto donde con otras letras más o menos explica la misma modalidad que tenemos Mónica, yo y Fabián si tendría que dar este tema. Bueno, nosotros tenemos esa función, ¿sí? Esa función, fíjense en que es 1 más, es una lineal más una trigonométrica. Esa es la función f de x, la suma de una lineal más una trigonométrica. Dice, escribir el polinomio de Taylor en a igual 0. A es nuestro x sub 0. ¿Sí? Recuerden que se usa indistintamente a o x sub 0. Si me piden, ven que acá dice polinomio de Taylor en x sub 0 igual 0, también me podían haber pedido polinomio de Maclaurin, porque el x sub 0 vale 0. Pero también lo llaman Taylor en x sub 0 igual 0. ¿Sí? Bueno, empecemos. Voy a escribir acá, nosotros tenemos que encontrar P sub 4 de orden 4. Quiere decir que vamos a necesitar f en 0 más la derivada evaluada en 0 por x más la derivada segunda evaluada en 0 por x al cuadrado sobre el factorial de 2 más la derivada tercera evaluada en 0 por x al cubo sobre factorial de 3 más la derivada cuarta evaluada en 0 por x a la cuarta sobre factorial de 4. ¿Sí? Bueno. Silencio. Sí, está bien. F de x la copio acá en mi cálculo auxiliar. Y el primer cálculo que tengo que hacer es calcular la imagen en 0. 1 más 0 más seno de 0. ¿Y esto es 1? Sí. Bueno, empiezo por completar. P sub 4, primer término vale 1. Estoy haciendo el ítem A, ¿no? Bueno, ahora tengo que empezar a derivar. F' de x. Derivada una suma, suma de sus derivadas. Derivada una constante 0, derivada de 3x, 3. Y derivada del seno, coseno. Sí, profe. Pero esa derivada la tengo que evaluar en 0. Coseno de 0 es 1. 3 más 1, 4. Vengo acá. 4 por x. Derivada segunda. Derivada una constante, 0. Derivada del coseno menos el seno de x. La derivada segunda evaluada en 0 nos termina dando 0. Quiere decir que va a desaparecer el término cuadrático. Porque 0 por x cuadrado dividido
2 o factorial de 2, esto todo me va a dar 0. Derivada tercera. La derivada del menos seno es menos coseno. La derivada tercera evaluada en 0 es menos 1. Entonces venimos acá, ponemos menos 1, x cubo sobre el factorial de 3. Derivada cuarta. La derivada del menos coseno es, pongo el menos y la derivada del coseno es menos seno, así que me va a terminar quedando positiva. ¿Sí? Seno de x en definitiva. Quiere decir que la derivada cuarta también nos está dando 0, porque la tengo que evaluar en 0, seno de 0 es 0. Así que el término cuarto también va a desaparecer. Pero es polinomio de grado 4, porque se anuló la derivada, pero estamos calculando P sub 4. Llegamos hasta el término de orden 4. Lo que pasa es que justo se hizo 0. ¿Sí? Entonces, pasemos en limpio como quedó P sub 4. 1 más 4x menos x al cubo sobre el factorial de 3 que pongo 6. Este es P sub 4. Quedó de grado 3 porque el término cuarto se anuló la derivada, pero nosotros llegamos a desarrollar hasta la derivada de orden 4. ¿Sí? Bueno. Ese es el ítem A. ¿Dudas, preguntas sobre el ítem A? No, profe, se entendió Bueno, todo. ahora pasamos al ítem B. Dice, estimar F de 1/3. Ojo, estos son radianes. Guarda cómo tienen la calculadora, ¿eh? Estimar F de 1/3 mediante el polinomio calculado en el ítem A. Es decir, ¿qué me están pidiendo? Que calcule P sub 4 en 1/3. Como verán, es un número, ¿sí? P sub 4 en 1/3, ¿qué tenemos que hacer? A todas las X las tenemos que reemplazar por 1/3. 1 más 4 por 1/3 menos 1/3 al cubo dividido 6. Y ahora hay que hacer esta cuenta. 1 más 4/3. Esto es un 27. 27 por 6, 6 por 7, 42. Llevo 4, 2 por 6, 12. Si no me equivoqué en la cuenta, está eso. Siempre revisen las cuentas, no porque las hago mentalmente y puedo llegar a meter la pata. Bueno, y ahora díganme cuánto da esta cuenta. Yo la puedo hacer en fracciones, ustedes la pueden hacer con la calculadora. Esto es 162 dividido 3, 4, 5, 54. 54 por 4. 4 por 4, 16. Chau. 4, 20, 21. No. Bueno, terminen la cuenta ustedes. 377 sobre 162. Bueno, y ahora ¿Qué? 2,32. hagan en decimal la cuenta de dividir. 2,32, profe. Todos los decimales. No, 2,32, 71. ¿Qué más? 60, 49, 4.
Bueno, miren que cuando ustedes dividen dos números enteros, nunca les queda acá un irracional. Esto es, o tiene cifras finitas o es un número periódico, pero el cociente entre dos enteros nunca me da un irracional. Esto o tiene cifras decimales finitas o es un número periódico, aunque ustedes no lo puedan llegar a ver porque por ahí la calculadora no les tira muchos dígitos. Puede que sea un número periódico con un periodo muy largo o puede que tenga cifras finitas decimales, ¿sí? Bueno, ¿y ahora cómo hacemos para darnos cuenta si este número tiene algo que ver con f de un tercio? Si yo quiero calcular f de un tercio, y acá es lo que les decía, guarda con la calculadora. Tienen que hacer 1 más 3 por, en lugar de x pongo un tercio, estoy en f de x, ¿no? Más seno de un tercio. Guarda que acá la calculadora, para hacer esto la tienen que tener en rad. Si la llegan a tener en deg, hacen lío. ¿Me dicen cuánto da f de un tercio? Esto es 2 y esto es 0, así que seguro va a dar 2, 2,32, 71, 94, 69, 7. Bueno, miren, comparen el verdadero valor de la función con el valor que encontramos de aproximación. Miren, ¿hasta qué decimal? Tiene 4 decimales iguales, ¿lo ven? Recién acá se empiezan a distinguir los decimales, ¿lo ven? Es una buena aproximación, ¿sí? Este es el verdadero valor, que es entre comillas, porque se trabaja todo en forma aproximada. Estos valores los busca la calculadora usa polinomios. Las calculadoras saben sumar, restar, multiplicar y dividir, nada más. Todo lo transforma a suma, resta, multiplicación y cociente. Bueno, esto sería lo que me piden en el ítem B. Ya hicimos el ítem A y el ítem B. Y ahora viene el monstruo de las 7 cabezas, que es el ítem C. Dice, calcular estimando el error, estimando el resto, el error que se comete al realizar dicha aproximación. ¿Sí? Fíjense que entre uno y otro, al tener 4 dígitos de coincidencia y el error seguro va a tener que ser un número con 4 ceros acá. Porque para que haya coincidencias de 4 dígitos decimales, le tengo que sumar ceros y después acá vendrá cualquier cosa. ¿Está? Pero el error va a tener que tener este comportamiento, digamos, porque si yo hago la diferencia entre el polinomio y la función, ¿sí? La diferencia entre el polinomio y la función, háganla p sub 4 menos p sub 4 en un tercio menos f en un tercio. Que en realidad esta diferencia, si quiero que sea positiva, la tomo en valor absoluto. ¿Sí? Si no, puede que me dé positiva o negativa de acuerdo a si el valor de aproximación es mayor o es menor. ¿Qué les parece? ¿Acá el valor de aproximación es más chico o es más grande?
Este es el valor de aproximación y este es el verdadero valor. ¿Este número es más chico o es más grande que este? Más chico. Más chico, quiere decir que esto nos va a dar negativo, ¿sí? A veces para que ese resto, término complementario, ¿sí? Se lo toma en valor absoluto para que sea siempre positivo, digamos. Pero el signo nos indica que el valor de aproximación es más chico que el verdadero valor. El valor aproximado es el del polinomio, ¿no? Sí. Claro, este Claro. es el valor aproximado. Valor aproximado. Y este es el que llamamos verdadero, que lo pongo entre comillas, ¿no? Esperen, porque se me fue la pantallita. Bueno, cuando hacen esa diferencia, ¿qué les da esa diferencia? Seguro negativa. Y les quedan, como les dije así. Puede ser, profe, menos 3,4196. Pero con notación científica te dio la calculadora. Por Sí, a la por 10 menos a la menos 5. Bueno, 10 a la menos 5 son los 5 ceros que tenés acá, ¿sí? Y después con un 3. Sí, lo que viene atrás no me interesa, lo que me importa es la cantidad de ceros. ¿Está? La cantidad de ceros tiene que ver con la cantidad de cifras que comparten, ¿sí? El primero lo tiene de coincidencia, por eso tengo 0, y comparte 4 cifras decimales, por eso tengo 4 ceros después de acá. ¿Se acuerdan que el otro día Fabián les habló del error absoluto, del error relativo? Como que ese número, esto sería como el error absoluto. La diferencia entre el valor aproximado y el verdadero valor, y que a veces el error absoluto no nos da significancia de cuán buena o cuán mala es la aproximación, ¿sí? Aunque uno ve que es una buena aproximación porque los números son parecidos. Pero acotar el error es otra cosa. Primero hay que estimar el resto. Estimando el resto, primero hay que buscarlo el resto, ¿sí? Tengo que buscar R4. En el punto C debo buscar R4. Lo voy a hacer, voy a tener que agregar una diapositiva más porque esta no me va a alcanzar. Pero para eso, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a duplicar esto para tener algunos cálculos a la vista. Pero cuando yo marco se me borra todo. Voy a hacer así para tener algunos cálculos a la vista y después los voy a borrar en la diapositiva esta. Ahí está. Necesito las derivadas, básicamente, ¿sí? Nosotros tenemos que encontrar el resto que le corresponde a P sub 4. Por eso se va a llamar R4. Y entonces, ¿qué derivada vamos a tener que calcular? La derivada quinta. La derivada cuarta nos había dado seno de X. ¿Cuánto vale la derivada quinta entonces? Coseno de X. Coseno. Bien, una vez que de eso, esto lo voy a sacar. Ahí está. Así escribo ya. Bueno, entonces nosotros tenemos que encontrar la expresión
Estoy en el punto C, ahora resolviendo. Nosotros calculamos P sub 4. Entonces necesitamos calcular R4. Pero R4, recuerden que es el término que sigue. Si es el término que sigue, necesito la derivada quinta. Y la derivada quinta, me dijeron recién que era coseno de X. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a armar entonces R4 de X. La derivada quinta es coseno, pero evaluada ¿en dónde? En ese famoso punto C, no en el X sub 0. Por X a la quinta dividido factorial de 5. Esa es la expresión del resto. Es el resto, no lo estoy estimando, es la expresión del resto. Todavía no le di valores, ¿sí? Hasta acá estamos, es lo que hicimos en el ejercicio anterior, la expresión del resto. Todavía no lo estimé, no lo calculé. Nunca lo vamos a poder calcular de manera exacta. ¿Qué es lo que uno pretende? Pretende acotarlo. ¿Qué es acotarlo? ¿Se acuerdan como una función acotada? Una función acotada que tenía techo y piso. Eso era la idea de una función acotada. ¿Entre qué valores varía ese resto, acotar ese error? ¿Sí? Y en este caso, lo que vamos a buscar es la cota superior. Es decir, yo voy a tratar de buscar un valor de C. Recuerden que en este caso C está entre mi X sub 0, que en este caso vale 0, y el X de aproximación, que en este caso vale 1/3. ¿Sí? La gráfica del coseno era así. Este es 0 y 1/3 estará ahí pegadito a 0. ¿Sí? Y entonces acá es lo que el alumno no termina de encajarle. Uno lo que tiene que fijarse es ver a dónde me conviene pegar a C. Si me conviene pegarlo a X sub 0 o pegarlo a 1/3, de modo tal que esta cuenta se haga máxima. Porque yo lo que busco es una cota máxima del error. Busco que este número sea lo mayor posible. Eso es acotar el error. Buscar que esta expresión tenga un valor máximo, ¿sí? ¿Y qué les parece? C, para que el coseno tome valor máximo, ¿qué me conviene? ¿Pegarlo a 0 o pegarlo a 1/3? ¿Dónde? ¿A 0? Pegarlo a 0, ¿sí? Lo pego tanto a 0 que si yo acá pongo coseno de 0,000001, la calculadora seguro que me va a decir. Prueben en hacer coseno de 0,00001. Lo pego tanto a 0, ¿qué hace la calculadora? Me va a tirar un 1. Sí, tira un 1. Claro. Entonces, cuando le damos valor a C, ya no voy a poner el igual, sino, fíjense, tenemos, repito acá abajo, el igual es cuando tengo C sin asignarle valor. La X la podemos reemplazar por un número.
¿Qué valor toma la X en este ejercicio? ¿Cuánto vale la X para este ejercicio? 1/3. 1/3. La X la puedo poner con 1/3, ¿sí? En vez de X, pero no sé por qué no. En lugar de X, puedo poner 1/3 elevado a la quinta. Pero ven que todavía no le asigné valor a C. Hasta ahí podemos mantener el igual. Y factorial de 5 es 120. Incluso si quieren pueden hacer esta cuenta. Coseno de C, 1/3 a la quinta dividido 120. Si quieren hacen esa cuenta y me dicen cuánto da. Y hasta ahí puedo mantener el igual porque no le asigné valor a C. En cuanto le empiezo a asignar un valor a C, ya el igual se va a perder. 1/3 a la quinta dividido 120, ¿me quieren decir cuánto da eso? 1 sobre 29.160. 1 dividido 29.160. 160. Bueno, este 1 no hace falta ponerlo, ¿no? Sería una cosa así. Ahora, cuando le asigno valor a C, porque fíjense en que C puede tomar cualquier valor. Yo lo que voy a hacer es esto, lo voy a sustituir pegando el C a 0 porque maximiza esa cuenta y lo pego tanto que termino poniendo un 1. Entonces acá lo que se cambia es, se pone esto, en el igual se cambia por menor e incluso algunos ponen menor igual porque le asigno un valor a C y esto es como mayor que esto, es la cota superior. Entonces, esto lo reemplazo por 1 y ahora hagan esta cuenta y me dicen cuánto da esta cuenta. Cero coma 000003. ¿Sigo? Sí, 429. está bien, listo. Lo que me importa es esto, la cantidad de ceros. Después lo que hay acá es indistinto. La cantidad de ceros me indica cuántas cifras decimales van a compartir el valor aproximado con el verdadero valor. ¿Ven que tenemos los 4 ceros después de la coma, comparten 4 cifras decimales? El error acá, este igual, ¿sí? En realidad tendría que poner así, menor o igual. El error, esta es la estimación del error. Estimo el error, estimación del error. ¿Sí? Es buscar el valor de C que hace máxima la cuenta. Entonces, ¿qué es buscar el valor de C que hace máxima? Fijarme si me conviene pegarlo al X sub 0 o pegarlo al X. Lo pego tanto que la calculadora termina dándome el valor como si fuese un 0 en lugar de, pero me estoy pegando mucho al X sub 0. Eso es lo que estoy haciendo y logro el valor máximo para que esta cuenta sea máxima. ¿Sí? Si el coseno de C hubiese estado en el denominador, ¿a dónde me tendría que haber pegado? A 1/3. ¿Por qué? Porque si esto hubiese estado en el denominador, ¿qué pasa? Para que esta cuenta sea grande, se tiene que achicar el denominador. Para que se achique el denominador, me tengo que pegar a 1/3 en lugar de pegarme a 0. Dependerá lo que tenga la cuenta allí elaborada. Esto cuesta
cuesta. Ahora Mónica les va a hacer un segundo ejemplo. Y yo acá les puse 2 diapositivas para que tengan referencia. Fíjense en acá, hay cambio de notación, pero es bastante clara. En vez de, como nosotros decimos, P sub 4, acá lo llaman así. Y en lugar de depender de X, para ellos depende de la función, porque lo escriben como sumatoria. Esto sería el polinomio de Taylor de grado 4. Ellos lo llaman así, lo que nosotros llamamos P sub 4 de X. ¿Y ven el término complementario que también lo llaman R4? Nosotros también lo hacemos depender de X, no de la función. Y lo que nosotros llamamos C, ellos lo llaman tita. Cambian los nombres, pero es lo mismo. ¿Sí? Hasta que no le ponen valor, ven que siguen manteniendo el igual como hice yo, reemplazaron la X, ven que hicieron, pero siguen manteniendo el igual. Hasta que no reemplazan tita, mantienen el igual. Este paso es el mismo que hice yo allí. Y acá dicen que lo que yo llamo el tita, para nosotros sería el C. Fíjense en que el X sub 0, acá vale 0, y el X de aproximación es 0.5. Entonces el C pertenece al intervalo que va de 0 a 0.5. Esto es lo que está escrito allí. Y después, ven que le ponen barras de módulo. Es un poco lo que yo les decía, poner barras de módulo para no trabajar con valores negativos, ¿sí? Eso es por si la aproximación está por arriba o por abajo, me evito trabajar con valores negativos y le ponemos barra de módulo. ¿Y cuándo aparece el menor? ¿Sí? El menor aparece cuando reemplazan tita, ¿ven? ¿Ven que acá ya tita no está? Y acá ponen menor. Bueno, yo puse menor o menor igual porque en algunos casos puede llegar a aparecer menor igual. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, lo muestra acá abajo. Busca un valor. Se fija si tita hay que pegarlo a 0 o pegarlo a 0,5 de modo tal que maximice la cuenta. Lo que hizo fue graficar, encima graficaron esta expresión, ¿sí? Y se dieron cuenta que había que pegarlo a 0. Lo pegaron tanto a 0 que a tita lo terminaron reemplazando por 0. Por eso pusieron 1 a la quinta, ¿ven? Lo pegan a 0. No llega a 0, pero lo reemplazan por 0, ¿sí? En realidad. Y ahí estiman el error. Y después calculan lo que explicó Fabián el otro día, el error relativo. El error relativo es manejado en porcentajes, que es una formulita, ¿sí? Sería 100 por R, el que sea, R sub n, en módulo, dividido P sub n, en nuestro caso, ¿sí? Todo evaluado para el número que queremos aproximarnos, ¿cierto? Y esto sería el error relativo o en porcentaje que nos indica un poco más de veracidad, no de veracidad, de ver en cuánto nos estamos equivocando, ¿sí? Cuando uno dice me equivoco en un 1%, en un 2%, entiende mejor que el error absoluto. Acá les dejo 2 ejemplitos y tienen el video donde lo explica y es re claro el tipo explicando, por eso me animé a ponerles. Acá tienen un segundo ejemplo con otra función, Así que les dejé el video si tienen ganas de verlos. Acá hay videos repiolas en la página del CBC. Bueno, y ahora Mónica va a hacer el 13A. Ok. Espera que yo dejo de compartir. Yo lo tengo sin el resto, porque te acordás que lo dábamos sin resto hasta el año pasado. No importa. Pero lo pueden calcular guardé- ellos. O sea, lo puedo guiar y que ellos lo pueden determinar tranquilamente el resto. Sí, si no te sigo yo acá en esta diapositiva, yo sigo la parte del resto si querés.
como quieran. Si no, lo pueden tratar de hacer ellos. O sea, ya... Bueno, por eso pueden Por lo hacerlo menos, y después bien. lo pulimos acá. Dale. Bueno, espera que dejo de compartir. Bueno, yo ya dejé de compartir. ¿Dónde está Taylor? Taylor presea. Vayan buscando ustedes el ejercicio en la guía, ¿no? Bueno, ¿se ve? Sí, se empezó a compartir. Es el ejercicio que tiene una raíz cuadrada. La función es raíz cuadrada de 16 más x, todo adentro de la raíz. Esa es la función. Hoy están muy callados. Están congelados. Mudos. La lluvia les Los hizo, frizó. los frizó. Están en silencio total. Sí. Sí, profe, Ahí está. Ay, Dios. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿qué pide el ejercicio? Yo no tengo el enunciado. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué pide el ejercicio? Calcular. Sí. No, bueno, calcular la 16, la raíz de 16,5 aproximadamente utilizando el polinomio de Taylor de orden 2 en a igual a 0, acotando el resto para estimar el error. Bien. Bueno, esa parte es la última la que van a tener que completar, pero por lo menos empecemos. Lo primero que pide es, o sea, el objetivo es calcular la raíz cuadrada de 16,5, pero para eso tenemos que armar el polinomio de Taylor de orden 2. O sea, tenemos que arrancar entonces con el polinomio de Taylor de orden 2, que en realidad nos dice en un entorno de 0. O sea, nos podría haber dicho directamente polinomio de Maclaurin, ¿verdad? O sea, polinomio de Taylor de orden 2, desarrollado en el entorno del origen, es lo mismo que un Maclaurin de orden 2. ¿Cómo empezamos? ¿Qué necesitamos? Calculamos primero La f de 0. derivada. Sí, f de 0. Bien, creo que lo que quisieron decir los dos superpuestos, pero no importa. ¿Ves? Cuando hablan, está bien, no importa. Prefiero que hablen superpuestos y no que se queden todos calladitos. Lo que necesitamos justamente es todas las derivadas hasta llegar al orden 2. Y vamos a necesitar, como después también pide el resto, en realidad necesitaríamos también la que le sigue, ¿está? Para armar el polinomio necesitamos hasta la derivada segunda, hasta el orden 2. Entonces, vamos a hacer, van a empezar por hacer, f, ya la tengo, raíz cuadrada de 16 más x, f' y f segunda, ¿está? Pónganse a derivar, ¿sí? A ver cuál es f' y cuál es f segunda y las comparamos. Acuérdense que para el proceso de derivada normalmente es más cómodo escribir las raíces como potencias fraccionarias.
Y si después quieren, la vuelven a escribir, la reescriben otra vez con la notación con el radical, pero para derivadas es más fácil, porque por ahí la primera derivada les va a salir rápido con la regla de la raíz cuadrada, pero después cuando ya tienen que hacer la segunda derivada, me parece que se complica si quieren hacerlos así con la raíz. Ahora tienen que hacer un cociente, más complicado. ¿Le digo, profe, o no sé cómo Dale, quería? dale. Me quedó 1 sobre 2 por raíz de 16 más x, raíz cuadrada de 16. Bien, esa es la primera derivada. Muy bien. Y después hay que obtener la derivada de ello, la segunda. Yo hice la segunda, pero no sé si está bien. Ya la digo. Dale. Menos 1 sobre 4 raíz cúbica de 16 más x al cuadrado. Bien. Sí, si lo pasan a la notación fraccionaria del exponente, yo pasé todo a exponente fraccionario porque me parece más fácil para derivar. 16 más x a la 1/2 es lo mismo que la raíz cuadrada de 16 más x. Bajé el 1/2, me quedó 16 más x a la menos 1/2, que es lo mismo que dijo recién, es lo mismo que 1 sobre 2 raíz cuadrada de 16 más x. Y la derivada segunda me resulta más sencilla así, porque bajo directamente el 1/2 negativo multiplicando, me queda menos 1/4, y le resto 1, me parece más fácil para derivar. Pero es exactamente lo mismo que dijiste, es menos 1/4, y abajo en el denominador queda la raíz cúbica de... ¿Vos me dijiste raíz? ¿Cómo me dijiste vos? Raíz cúbica de 16 más x al cuadrado. No, justo al revés. Ah, al revés me los confundí. Raíz cuadrada Sí, sí. El de de abajo es la 16 raíz. más x al cubo te debería haber quedado. Sí, sí, sí. Justo al revés. Bueno, ¿estamos de acuerdo con las derivadas? ¿Sí? Ya estos están re cancheros, ya derivan. Una vez que tengo las derivadas, las tenemos que evaluar en el punto en el que estamos desarrollando el polinomio, que en este caso es en 0. Estamos buscando un Maclaurin, o sea, un Taylor en el origen. Entonces, directamente, una vez que hicimos ya nuestras derivadas, tenemos que calcularlas. F en 0, F' en 0 y F segunda en 0. Es reemplazar para calcular los coeficientes del polinomio. ¿Cuánto nos dan? F en 0. 4. 4. 4. Es raíz cuadrada de 16 directamente. F' en 0. 1/8. Sí. Y F segunda en 0. Menos 1 sobre 256. Perfecto. Esos son los tres valores reemplazando por 0 en F, F' y F segunda. Para ahora sí armar el polinomio. O sea, ahora hay que recurrir a la expresión del polinomio. No se olviden que la expresión del polinomio es genérica y arrancamos con F en 0 más F' en 0 por X menos 0 sería, o sea, por X sobre el factorial de 1 que nos escribe. F segunda en 0 por X menos 0 al cuadrado sobre factorial de 2. Y a lo sumo puedo reducir o achicar o tratar de resolver algo que en este caso no tengo mucho, el factorial de 2 multiplicando a 256. No hay mucha cuenta que hacer. O sea, el polinomio de Taylor en el origen de orden 2 me queda con esa expresión. ¿Hasta ahí está bien? Sí, sí. Eso si solo me pidieran armar el polinomio, ahí hubiera terminado. Ese sería el polinomio de Taylor que mejor se ajusta
a esa función en el origen. Pero además me piden que lo use para calcular la raíz cuadrada de 16,5. O sea, yo tengo que aproximar mi función, que es la raíz cuadrada de 16 más x, usando ese polinomio, ¿sí? Ese polinomio se ajusta o se aproxima en el origen bastante bien, supuestamente, vamos a ver cuán bien, o sea, eso me lo va a decir el error, bastante bien a la raíz de 16 más x. ¿Cómo hacemos entonces para usar este polinomio, que ustedes ya lo tienen ahí? ¿Cómo hacemos para usarlo para calcular la raíz de 16,5? Primero me tengo que fijar a qué x hace referencia, o sea, sería Claro. 0,5. Bien, ¿cuánto vale nuestra x? Sería la pregunta. Porque yo, ¿cómo lo reemplazo? Yo lo que reemplazo es la x, pero no. ¿Cuánto vale nuestra x? Y recién alguien lo dijo, ¿eh? ¿Sí? Sí, No, sí, no lo lo escuché. dijo, el que habló recién lo dijo, que por ahí con miedo no lo quiere repetir, pero lo dijo. No, Ah, 0,5. está. No lo escuché, yo no lo llegué a escuchar. Claro, ustedes tienen raíz de 16 más x. Y raíz de 16 más x es lo que yo quiero calcular, que es raíz de 16,5. Sería lo mismo que decir que 16 más x es 16,5. Si 16 más x es 16,5, de ahí sacamos entonces cuánto vale nuestra x. ¿Sí? O sea, nuestra x va a ser 0,5. Sí, como dijeron ahí, el valor de x, y fíjense que está dentro de todo, cerca del origen, cerca de 0. O sea, imagínense que me hubieran dicho, use esto para calcular la raíz de, no sé, 81, y digo, usando 16 más x, la raíz de 81, medio como complicadito, ¿no? Porque 16 más cuánto me da 81, estoy recontra lejos del 0, recontra lejos del origen. Se supone que el valor que me dieron está dentro de un rango como para decir, bueno, usame la aproximación alrededor del origen. ¿Y cómo se usa eso entonces? Vamos al polinomio, que para eso lo armamos, con ese valor de x. O sea, esta sería la parte más mecánica, es cuestión de tener calculadora. En esta parte es simplemente hacer cuentas y usar la calculadora. Lo complicado es hacer la serie de derivadas, la secuencia de la función y sus derivadas, para poder después armar el polinomio. Pero una vez que uno tiene el polinomio armado, es puro cuenta esto. Y la otra parte complicada es después acotar el error. O sea, el principio y el final serían lo complicado. El medio es pura hacer cuentas. Voy reemplazando la x por 0,5 para ver cuánto me da el polinomio en 0,5. ¿Y cuánto da esa cuenta? Con números decimales. Me dio 0,2495117188. Pará. 0,2. Mirá, la raíz cuadrada de 16 uno la sabe. La raíz cuadrada de 16,5 tiene que ser un poquito más que encima. Y aparte arrancás con un 4 más un octavo por 0,5. O sea, hay un 4 más algo. Me dio 4,0620111719. Bien, anoten todos los decimales que les dé la calculadora, ¿sí? Da 4,0627, sí, sigue ahí 1,9. No sé qué cuenta habrás hecho para que te dé 0, capaz que hiciste un solo término. Sí, no, algo habré tocado mal porque lo acabo de hacer, ¿no? Y me dio exactamente eso. Bien. Hasta ahí es el valor aproximado usando la función que armamos con el polinomio de Taylor. O sea, nuestra función, que era la raíz de 16,5, nos dio aproximadamente 4,06279. ¿Sí? Esa es la forma usando el polinomio de Taylor. ¿Cuánto da con la calculadora la raíz de 16,5? Me dio 4,062
0,1 y después 9202, que eso O sería sea, la... tendríamos hasta justo hasta el decimal que yo corté, tendríamos 3 decimales asegurados. No, hasta el 0,1 también. ¿No era 0627? No, 06201. 17. Tenemos un montón de decimales entonces. Bueno, con un polinomio de orden 2, llegamos a tener 5 decimales exactos. Sí, Es un profe, son montonazo. 5. Es un montón. La verdad que muy buena aproximación para tener... Y eso que el 0,5, algunos podrían decir 0,5 no está tan cerca del 0. Dio muy buena aproximación. Para calcular el resto o el error o el término complementario, ¿qué necesitamos calcular además de lo que veníamos haciendo? La derivada tercera. La derivada tercera. Entonces pónganse a hacer la derivada tercera para ver cómo acotamos ese resto, cómo hacemos para acotar el resto. El PowerPoint yo lo termino acá. No sé si Roxana querés que deje de compartir. Como quieras. Porque Sí, sigo yo, dale. Ellos lo pueden seguir después de la segunda derivada que había quedado. Ellos ya la tienen ahí. Ahora Sí. sigo yo. A ver, anda cantándome yo cuando ahora voy a mi PowerPoint. Bueno. Me vas cantando porque ya me olvidé cuáles eran las derivadas. Sí, ya te digo. La segunda derivada, ellos llegaron a la segunda derivada con menos un cuarto. Espera. Sí. De 16 más x, entre paréntesis, a la menos 3 medios. Esa era la segunda derivada. Está bien. Ahora hay que calcular la tercera. Exacto. Y ahí sí, para acotar, yo les sugiero a los chicos, no sé si a vos te parece lo mismo, que lo vuelvan a raíz, porque cuando lo tienen escrito como raíz es más fácil acotar. ¿Esa sería la derivada tercera? Sí. O sea, esto. Sí, profe. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Bien. Ahora. ¿Hay un menos ahí o yo veo mal? O sea, se ve... Menos. No, es parte de la... Acá no hay menos. No, está bien, porque a mí me dio positivo, pero parecía un menos la raya de la fracción. Nosotros lo que tenemos que encontrar es R2, porque es el resto, error, que le corresponde a un polinomio de grado 2, porque están aproximando por un polinomio de grado 2, ¿sí? Sería la derivada esta evaluada en el C. Igual vos, si querés, Mónica, interrumpime. Sí, cuando termines de escribirlo, sí. Por x menos x sub 0, que vale 0, elevado a la tercera, dividido, factorial de 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entre qué valores va a estar el C? Entre 0,5 y 0. Exacto. Entre 0 y 0,5. Y acá es donde uno tiene que ver qué valor le daría a C para que esa cuenta me dé una cota superior, o sea, lo máximo posible, porque me quiero cubrir. Acuérdense que uno se quiere cubrir. Entonces tiene que buscar la cota que maximice eso que está ahí. Igual primero voy a hacer cuentitas, 3 sobre factorial de 3, y reemplazo a la x por 0,5, ¿te parece? Sí, para... Dejamos C limpito. Sí. 3 dividido el factorial de 3 me queda 1/2, con el otro un 16 me queda.
por x, que es 0.5 al cubo, sobre la raíz de 16 más c a la quinta. Hice 3 dividido factorial de 3, que es 6. Se simplifica y queda 1/2. El 2 con el 8 es el 16. Y la x la reemplacé por 0.5 y todavía se puede seguir haciendo esta cuenta. 0.5 al cubo, que es... 1/8. ¿1/8 es esto? Y sí, porque es 1/2 al cubo, 1/8, sobre un 16, termina quedando... 6 por 8, 48, 8 por 1, 8, 128, 1 sobre 128. Sí, profe. Sí, sí. O sea, lo dejo lo más limpio posible y hasta ahí mantuve el igual. ¿Ven? Hasta que yo no le dé valor de C, mantengo el igual. Y ahora escuchen a Mónica. ¿Y ahora? ¿Dónde nos vamos a apoyar o dónde nos conviene para que eso sea la más... ¿Cuándo esa cuenta va a dar un valor mayor posible? ¿Más cerca de 0 o más cerca de 0,5? Más cerca de 0,5. Más cerca de 0. ¿Cómo tiene que ser el denominador para que una división me dé más grande? Más chico. Claro, cuanto más chico sea el denominador, mayor va a ser el resultado de la cuenta, de la división. ¿Sí? Yo quiero que eso sea, que me cubra, que me proteja, o sea, estoy acotando, me estoy cubriendo. Entonces, si yo quiero que eso me dé mi cota de error, ¿qué valor reemplazaría por C? ¿Qué me convendría hacer? Reemplazar a C por 0. Claro. Y ahí ya sí estoy acotando. En el momento que a C le doy el valor 0, ya aparece mi cota. Y ahí cambiamos el igual por menor igual. Esta es la cota superior. Es como que muchas veces uno les dice que si no se dan cuenta, reemplazan por 0, reemplazan por 0,5 y se van a dar cuenta cuál es la más grande. O sea, en el peor de los casos, digamos, un salvavidas sería, hago la cuenta dándole a C el valor 0, hago la cuenta dándole a C el valor 0,5 y siempre me quedo con el más grande porque estoy con la cota trabajando. Pero es un buen ejercicio pensar qué valor me conviene para que la cota sea la conveniente o la que corresponde. Y debería darnos como nos dio, o sea, nos debería dar 5 cifras, habían sido las que habían dado justas. Sí. Bueno, esa cuenta debería decirnos eso. Incluso puede darnos más, ¿eh? O sea, a veces por ahí le pegamos alguna cifra más, pero más, pero por no. lo menos. Claro. Más porque estamos justamente una cota superior. Por eso, pero por lo menos 5. Profe, una duda. Cuando reemplazamos C, lo reemplazamos directo por el valor al que nos acercamos, no por Y el porque más si vos cerca. acá le metés 0,00001 y haces 16,00001 a la quinta, la calculadora te hace lo mismo que hacer 16 a la quinta. Vos te estás pegando. Nunca llega a 0, pero C en realidad está muy cerquita de 0. Un valor muy, muy cerquita a 0. Lo que pasa es que la calculadora no lo toma. Entonces por eso directamente ponele 0.
Aparte uno busca una cota, o sea, no está buscando, uno se está cubriendo. En realidad uno podría poner un techo incluso más alto, pero uno busca el techo que me acomode, pero a la vez que sea justo, porque tampoco puedo acotar y decir, no sé, me doy un margen tan grande que seguro voy a entrar. No es lógico. Uno se pone en el justito, en el borde, digamos, que le cubre, el techo que le cubre. ¿Hicieron esa cuenta, chicos? Sí, profe. ¿Me dicen cuánto da? Menos 0. Menos no. ¿Menos? ¿Por qué? ¿Por qué A menos? ver. Ah, no, 0,50762. 7. 62. Está bien. Bueno. ¿Tenía 5 cifras decimales coincidentes? Sí, habían dicho que sí. Sí, profe. Sí, tenía Bueno, 5. ¿ven cómo coincide? ¿Mm? Cuando se ponen las cotas de error, se suele poner, por ejemplo, no sé, 3 por 10 a la menos tanto, 7 Sí. por 10 a la menos tanto. Se suele poner un número entero, o sea, es raro que se ponga 7,62 por 10 a la... No está mal, pero se pone un número entero, por ejemplo, 8 por 10 a la menos, ¿sí? Sí. Lo digo porque a veces ven la respuesta de la guía y dicen está mal, pero es porque se ponen números enteros. Y a veces incluso lo transforman en 1 en vez de 7. Claro, Profe, directamente una 10 a la consulta. menos tanto. Sí. Cuando yo reemplazo la X en el resto por 0,5, en la representación R sub 2 de X, la X esa la tengo que reemplazar por 0,5 también. Sí, la X es el valor que vos querés aproximar. Esta X toma el valor de aproximación, ¿ves? Cuando vos reemplazás a la X, ahí no estás acotando. La X es 0,5. Estás acotando cuando vos le das valor a C. No, está bien, pero yo digo porque como pone R2X y no pone Él dice en la R2 escritura 0,5. R2 entre paréntesis. Bueno, porque primero la tenía en función de X, porque R2 depende del X, y después le puse el valor. Sí, acá si querés, hagamos un paréntesis y ponemos R2 en 0,5. Pero si lo dejás así no pasa nada. Esa es la pregunta. Sí, para saber si está bien de una manera o Pero la si otra. lo dejás así está bien igual. Yo no digo nada con respecto a eso. Gracias. Si acá en vez de X, poner 0,5. Lo que pasa es que ¿sabés por qué se deja X? Porque si vos en vez de, bueno, sí, habría que cambiar los números, pero esta misma expresión te serviría, habría que cambiar el X para calcular 0,4, 0,3. Alguien que esté cerquita de 0 también te sirve esta expresión. Sí hay que cambiar el valor de X, es cierto. Ah, está bien. Gracias, profe. Bueno, hasta acá. No sé si se ¿Vieron? entendió, cerró. Sí, profe, se entendió. Sí, Sí, profe. Bueno, gracias Roxana. Para la próxima lo completo con el resto. No hay problema. Después, dentro de un rato, vas a hacer el otro, pero ahora yo voy a pasar con alguno con parámetros para que no sea, porque ese el otro que tenés preparado vos es medio heavy, ¿sí? Sí, es una ecuación. Son 10 menos 5, te aviso por las dudas, por si no viste el reloj. Por eso, no, voy a dejar solo mostrar la diapositiva. Cuando volvamos, voy a hacer el corte acá. Cuando volvamos del corte, si ustedes toman la guía de trabajos prácticos, yo un poco me voy a concentrar en lo que a mí me gusta tomar. Yo acotar el error no lo tomo nunca para la tranquilidad de ustedes. Sí que sepan encontrar la expresión del error, ¿sí? Eso quiero que lo sepan hacer, la expresión del error, pero el acotar el error yo no tomo generalmente en el parcial. Si les gusta en los finales, aparece siempre porque a Betina le encanta ese tema y a mí mucho el de acotar el error no me gusta. Pero sí me gustan ejercicios con parámetros. Ustedes en la guía tienen el 16, que tiene parámetros, el 17, que tiene parámetros, ¿sí? Después Mónica les va a hacer el 18,
Ejercicios con parámetros me gustan. El 15 está resuelto en la tarea 5, es complicadito el 15, pero bueno, lo tienen bien resuelto, está incluso en video, si mal no recuerdo, lo explica Williner, así que ese 15 mírenlo directamente en video. Y el 16 me los dejó resuelto Fabián, después por ahí se los subo, pero yo voy a hacer uno parecido con coeficientes, y otra cosa que a mí me interesa, bueno, Mónica después va a hacer el 18, y esto que a mí me interesa sobremanera, que suelo tomar en el parcial, que es resolver ecuaciones trascendentes, que sería parecido al ejercicio 9 de la guía, que es la aplicación del polinomio de Taylor en la resolución de ecuaciones trascendentes. Cuando volvamos del recreo tenemos para hacer todo eso, que es bastante. Esos 3 ejercicios va a llevar su tiempo, ¿sí? Vamos a cortar acá, 10 menos 5, a ver, que termino acá, dejo de grabar. ¿Dónde estoy? Acá. Bueno, dejo de grabar y vamos a tomarnos un recreíto